¿Qué tal, licenciada? Muy buenos días, tardes o noche, en la hora que esté viendo este video. Me presento, soy alumno del Instituto de Derecho y Juicios Orales, su alumno Carlos Enrique Cruz Hernández, del grupo 232. Con mis compañeros Ruth Salvador, Emanuel, Andy y Claudia, vamos a hablar sobre el tema de las controversias constitucionales en México y Estados Unidos. Antes de entrar en los aspectos históricos que desarrollarán mis compañeros, quiero que reflexionemos sobre algo básico. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si no existieran mecanismos para resolver los conflictos entre los poderes del Estado o entre los distintos niveles de gobierno? La respuesta sería el abuso de autoridad, la invasión de la competencia y, en última instancia, la ruptura de un orden constitucional. Es justamente ahí donde surgen las controversias constitucionales como instrumentos de defensa de la Constitución, diseñados para garantizar que ningún poder se coloque por encima de ella. Estas controversias no solo resuelven disputas jurídicas, sino también perseveran la estabilidad política, el federalismo y la división de poderes. ¿Por qué es importante hablar de México y Estados Unidos al mismo tiempo? Porque ambos países, aunque con contextos distintos, representan modelos que han influido en todo el constitucionalismo moderno. Por ejemplo, Estados Unidos como pionero con un sistema donde la Corte asumió función de árbitro constitucional desde principios del siglo XIX. Y por otro lado, México como ejemplo gradual de una evolución gradual que enfrentó obstáculos políticos en el siglo XIX, pero que logró consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional a finales del siglo XIX. A lo largo de esta exposición, mis compañeros se encargarán de explicar el desarrollo histórico de Estados Unidos, los antecedentes y primeros pasos de México, la conciliación de controversias en la Constitución de 1917 y la reforma de 1994, y finalmente una comparación crítica de ambos sistemas en la actualidad. Con eso no solo veremos fechas y casos, sino que también comprenderemos cómo estas figuras son esenciales para la defensa del Estado del Derecho. Porque en definitiva, las controversias constitucionales no son un simple procedimiento, son la prueba de que la Constitución se puede defender a sí misma y que la democracia requiere de límites jurídicos frente al poder. A continuación vamos a analizar las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que son precisamente dos medios de control que nos da la misma Constitución. ¿Qué significa? Son mecanismos que la propia Constitución nos da para garantizar que se cumpla su contenido. Recordemos que la Constitución tiene esencialmente dos partes, que una de ellas son los derechos humanos y sus garantías, que son dirigidas hacia nosotros los ciudadanos. ¿Cómo vamos a hacer que se cumplan esas garantías? Pues a través del juicio de amparo. Es el medio de control que nos da la propia Constitución. Y de la otra parte tenemos la forma de organización del Estado, la división de poderes y la competencia entre órdenes de gobierno. También existen medios de control para que se cumplan con esta orden. Encontramos primero las controversias constitucionales, esto para verificar si existe una invasión de competencias entre poderes. Podría existir una norma general, un acto, una omisión del Poder Ejecutivo Federal que invada una competencia de uno de los estados o de la Ciudad de México, o bien del Poder Judicial al Poder Legislativo de un estado. Cualquiera de estas situaciones sobre poderes se promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia y las acciones de inconstitucionalidad se plantean para que se estudie si una norma general recién expedida es o no es contraria a la Constitución. A continuación explicaré sobre este mapa mental con el tema de control constitucional. El control constitucional. Su función principal es proteger nuestros derechos como ciudadanos y garantizar que el poder público actúe dentro de la ley. Existen dos medios de control, que son vías principales para que este sea efectivo. Uno, que es el juicio de amparo, y dos, que es la organización del Estado. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un mecanismo individual para proteger los derechos cuando alguien los considera violados, y la organización del Estado es donde se establecen límites y competencias claras entre los poderes para evitar algún abuso. Aquí hablamos sobre las controversias constitucionales.
que estas surgen cuando hay un conflicto entre poderes o niveles de gobierno. Por ejemplo, si el Poder Ejecutivo Federal intenta hacer algo que le corresponde a un Estado o a la Ciudad de México. En estos casos, la Suprema Corte actúa para resolver y saber quién está actuando correctamente y evitar una invasión de competencias. Aquí un ejemplo sería como si la Ciudad de México y el gobierno federal discutieran sobre quién tiene autoridad para regular un tema específico. También vamos a hablar sobre las acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones sirven para revisar si una ley o norma cumple con la Constitución y al final vemos que estos mecanismos juntos mantienen el orden constitucional y protegen tanto derechos individuales a través del amparo como el equilibrio entre poderes y normas a través de controversias y acciones. Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos de la historia de las controversias constitucionales entre México y Estados Unidos. Les platicaré brevemente de una controversia que se llevó a cabo entre México y Estados Unidos, el cual se le denominó el caso Avena y otros nacionales mexicanos. México contra Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de Justicia. Se dice que el 31 de marzo del 2004, la Corte Internacional de Justicia, el órgano principal de las Naciones Unidas, rendió su fallo en el caso Avena y otros nacionales mexicanos, México contra Estados Unidos, poniendo fin a un litigio que inició el gobierno de México el día 9 de enero del 2010. Este fallo definitivo e inapelable, como así le llamaron, resuelve con base en el derecho internacional una controversia sobre la aplicación y la interpretación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 en adelante. La Convención de Viena, Tratado de México y Estados Unidos de América son parte. No se trataba de una controversia menor. En efecto, la resolución depende de la suerte de cientos de mexicanos que son arrestados en los Estados Unidos de América por la presunta comisión de delitos graves sin tener acceso a la protección consular de su país de origen y pueden ser condenados a penas severas, incluso a la pena de muerte en violación a las garantías del debido proceso. Cuando México tomó la decisión de demandar a Estados Unidos de América ante el máximo tribunal internacional, 54 mexicanos estaban condenados a la pena de muerte. 4 habían sido ejecutados en circunstancias en las que sus derechos a la protección consular habían sido violados. Entrarían muchas preguntas, las cuales derivaban: ¿cuándo? ¿Cómo llegó el gobierno de México a la decisión de iniciar un litigio ante el máximo tribunal internacional por primera vez en la historia del país en contra de Estados Unidos de América? ¿Por qué ahora? ¿Qué opciones jurídicas existían? ¿Qué valor agregado proporcionaba a la labor de defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos el fallo de la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué garantía existe de que Estados Unidos de América o la obligación que se derivan del fallo? La defensa de los derechos de los mexicanos que han tenido que emigrar en busca de las oportunidades de su país, que su país no les da, sin duda la expresión más palpable de nuestra falta de desarrollo, pero acaso el capítulo más honroso del quehacer internacional de México. La historia del servicio exterior mexicano es una gran medida la historia de la defensa de nuestros connacionales que, allende la frontera, enfrentan un mundo de barreras culturales, malos tratos, explotación, no exentos de prejuicios raciales que los colocan en situación enorme de vulnerabilidad ante las autoridades del país del destino. La labor de la protección consular que el mandato de ley llevan a cabo día tras día los cónsules de México se propone compensar esta desigualdad de facto mediante la prestación de sinnúmero de servicios a favor del mexicano en el extranjero, con pleno respeto a las leyes del país del destino. Del destino se entiende Estados Unidos. La defensa de quienes se enfrentan a una pena de definición y reversibilidad, como es la pena capital, ha estado desde siempre en el centro de las preocupaciones del Gobierno de México, la cual ha buscado en el derecho internacional más y mejores mecanismos de promoción de los derechos de sus nacionales.
El artículo 36 de la Convención de Viena, en su párrafo quinto, establece la prerrogativa de todos los detenidos extranjeros a ser informados al momento de su detención, como explicándoles cada uno de sus derechos de protección y asistencia de consulares, como lo sostuvo la Corte Internacional de Derechos Humanos en la opinión consultiva en su decreto OC-16-99, promovida por nuestro país. La violación del derecho a la notificación consular en casos de pena capital puede tener graves consecuencias para los derechos fundamentales de los acusados, incluidos el derecho a un juicio justo y una defensa adecuada. A partir de junio del 2001, cuando la Corte Internacional de Justicia emitió la decisión en el caso Lagrange, Alemania contra Estados Unidos, México buscó por todos los medios posibles, los medios diplomáticos a su alcance, convencer a Estados Unidos de América de la necesidad de revisar por la vía judicial los casos de mexicanos condenados a la pena de muerte, en los que se hubiese acreditado una violación a los derechos de información y notificación consulares, garantizados en el artículo 36 de la Convención de Viena. Estados Unidos de América, sin embargo, limitó su interpretación del fallo Lagrange a la revisión de las penas impuestas exclusivamente a través de los mecanismos de clemencia ejecutiva, en vista la libertad de medios que le señaló la CIJ para dar cumplimiento a la obligación de reparar la violación al artículo 36. Como veremos, México argumentaría que el mecanismo de clemencia ejecutiva en modo alguno puede ser considerado como satisfaciendo a los requisitos del fallo y por consiguiente no puede constituir reparación del derecho internacional de la obligación del artículo 36. El caso de Gerardo Valdés Maltos es paradigmático del tipo de violaciones que son un objeto de nuestros compatriotas por parte de las autoridades federales y locales de Estados Unidos. El gobierno de México se enteró de la situación del señor Valdés en abril del 2001, tan solo 3 meses antes de su fecha de ejecución, de manera casi fortuita, es decir, que si el connacional hubiese recibido asistencia consular durante los 11 años que llevaba recluido enfrentando el juicio por homicidio, gracias a la intervención del programa de asistencia jurídica para mexicanos que enfrentan la pena de muerte a cargo de la Consultoría Jurídica de la Cancillería, de inmediato se contrató al experimentado abogado en litigio capital, así como a investigadores y expertos psiquiatras y neuropsicólogos, quienes en un lapso sumamente breve obtuvieron y presentaron una serie de elementos mitigantes de la responsabilidad del señor Valdés en el homicidio al que se le acusaba. Durante el segundo semestre del 2001, el caso fue objeto de numerosas gestiones del gobierno mexicano, en las que destaca la intervención directa del presidente de la República, en ese entonces el presidente Vicente Fox, para obtener la gracia del gobernador luego de que la Junta Local de Perdones y Libertad Condicional recomendara la conmutación de la pena por la condena perpetua en atención a los argumentos en México. En este contexto se obtuvieron primero 2 prórrogas a su ejecución y meses después la Corte de Apelaciones Criminales de Oklahoma, en una decisión sin precedentes, decidió anular la imposición de la pena de muerte y ordenó que una corte de distrito a celebrarse una nueva audiencia para reconsiderar la pena. En su decisión, la Corte de Apelaciones reconoció en forma expresa el papel fundamental que el gobierno de México desempeñó en la obtención de evidencia inédita sobre la historia familiar, el estado mental del acusado, las cuales fueron consideradas en su momento por un jurado. Se sentenció a muerte en 1990, debido a la notoria incompetencia en su defensor de oficio. Las anteriores circunstancias, aunadas a los elementos allegados por el gobierno de México sobre la insistencia en el consulado mexicano hubiera prestado a favor del acusado, llevaron al Tribunal de Apelaciones a concluir que
de haber sido notificado oportunamente del caso, el gobierno de nuestro país habría intervenido para asegurar de que el connacional contara con una defensa adecuada y el juicio justo. Asimismo, la Corte de Apelaciones, tal y como lo argumentó en su momento el gobierno de México, sostuvo que las autoridades de Oklahoma, que tuvieron contacto con el connacional mucho antes del juicio, tenían pleno conocimiento de su nacionalidad mexicana, incumplieron con su obligación de notificarle acerca de su derecho a comunicarle con el consulado mexicano. Con base en estos argumentos y el hecho, el jurado no tuvo a su alcance la evidencia mitigante fundamental que el gobierno de México contribuyó a descubrir. El tribunal concluyó que era razonablemente probable que, de haberla conocido, el jurado no la habría sentenciado a la pena máxima. Más adelante, una corte de distrito resolvería en definitiva la condena de Gerardo Valdez a la prisión de por vida. No obstante, se logró que no dejaba de ser una excepción. La experiencia posterior probaría que el gobierno federal de los Estados Unidos de América no estaba dispuesto a intervenir más allá de los mecanismos de clemencia para obtener la revisión de los casos en los que se hubiera acreditado la violación del artículo 36. A efecto de agosto del 2002 fue ejecutado Javier Cortés Medina al cabo de múltiples intentos en México para conseguir por lo menos una prórroga para su ejecución, para dar tiempo de que se consideraran las violaciones al artículo 36, una prueba tangible del desacuerdo del gobierno de México. Ante esta ejecución fue la cancelación del viaje del presidente Vicente Fox a Texas, a donde debía reunirse con el presidente George Bush, además del gobernador del estado Richie Perry. Si no acudió la corte, en este caso fue porque el tribunal de La Haya había dejado en claro que una buena administración de la justicia exige que la solicitud de medidas provisionales fundadas en el artículo 73 del reglamento de la Corte sean presentadas en tiempo oportuno. Estas son algunas de las controversias que se han llevado a cabo, que forman parte de la historia de las controversias entre Estados Unidos y México. Ahora, nosotros podemos entender que a veces las leyes son diferentes, pero cada uno debería de conocer, y la República Mexicana, representada por el presidente, los consulares, los representantes, deberían integrarse y realizar a fondo nuestros derechos. Eso es todo de mi parte. Se despide la alumna Ruth Salvador Valdez. Gracias. Hola licenciada, mi nombre es Andrea Verónica Fuentes Hernández. A continuación yo trataré diversos puntos del mismo tema, que es historia de controversias constitucionales. Pero para poder continuar con estos puntos, para mí es importante, es primordial saber y conocer qué es una controversia, o más bien a qué se le dice una controversia, qué quiere decir esta palabra. Bueno, pues para iniciar, el Diccionario de la Lengua Española define el término controversia como una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas, mientras que entre las acepciones del vocablo constitucional se encuentra la de perteneciente o relativo a la constitución de un estado. En pocas palabras, es una pequeña discusión, diferencia de ideas referente a un tema entre dos o más personas. A eso se le puede definir una controversia constitucional. Y pues no me quería quedar solamente con esta definición, igual busqué otra definición de un autor distinto, que es el autor Cosio Díaz, ya que ha conceptuado a las controversias constitucionales como los procesos previstos en la fracción primera del artículo 105 constitucional, que tienen como principal función permitir a la Suprema Corte de Justicia la resolución de primordialmente los conflictos de constitucionalidad o de legalidad surgidos de las distribuciones competenciales llevadas a cabo a través del sistema, ya sea el sistema federal o del principio de división de poderes. También otro punto importante hacer mención es cuál es el objetivo del tema de las controversias constitucionales.
El objeto de las controversias constitucionales ha sido definido por el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual, vía jurisprudencia, ha señalado que la tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección del ámbito de atribuciones de los órganos del Estado que derivan del sistema federal. O sea, es del sistema, puede ser federación, estados, municipios, y del sistema de división de poderes. O sea que se refieren los artículos 40, artículo 41, artículo 49, 115, 116 y 122 de la Constitución, con motivo de sus actos o disposiciones generales que estén en conflicto o contrarian a la norma fundamental, lo cual se encuentra referido a los actos en estricto sentido y a las leyes ordinarias y reglamentos, ya sean federales, locales, municipales e inclusive tratados internacionales. Son entonces dos los principales objetivos que se persiguen con este medio de control constitucional. Puede ser el proteger el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado, es decir, el sistema federal de gobierno. También otro punto es tutelar el sistema de división de poderes previsto en el artículo constitucional, conforme al cual la Suprema Corte se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Después de haber hecho mención de la definición de controversia y algunos de los objetivos del mismo tema, también quiero hacer mención de los antecedentes y primeros pasos en México. Uno de los antecedentes sería la Constitución de 1824. Este es el primer ensayo de federalismo en México, que está inspirado en Estados Unidos. No existía un mecanismo como el judicial. Los choques entre estados y federación terminaban en guerras o conflictos armados. Las guerras o conflictos son ocasionados, se puede decir, que por no haber solucionado antes la diferencia de idea, la diferencia de opiniones. También otro antecedente sería del siglo XIX y la Constitución de 1857. Surge el juicio de amparo, inventado por Crescencio Rejón y Mariano Otero. El amparo defendía derechos individuales frente a abusos de autoridad, pero no servía para conflictos entre poderes o niveles de gobierno. Hasta la fecha, para mí, los amparos son bastante importantes, funcionales para todos nosotros los ciudadanos, pues es hecho, inventado o creado para nosotros, para poder defendernos ante diversos temas y diversos puntos. El número 3 sería el punto de las limitaciones del siglo XIX, que México fue un país marcado por inestabilidad. O sea, esta inestabilidad fue marcada por las guerras civiles, las intervenciones extranjeras, dictaduras. La falta de institucionalidad retrasó un sistema de resolución de conflictos constitucionales. También voy a hacer mención de otro punto, de diversos puntos. La verdad, sí son varios, pero de igual manera todos son importantes. El número 4 es hacia la Constitución de 1917. Tras la Revolución Mexicana, era evidente que se necesitaba un control más fuerte. O sea, el constitucionalismo social de 1917 reconoció derechos sociales y reforzó la figura de la Suprema Corte. Se empezó a construir un sistema que diera estabilidad al federalismo. También algunos otros antecedentes de México pueden ser de que México tardó más que Estados Unidos
en consolidar un mecanismo de control constitucional, principalmente por la inestabilidad política del siglo XIX. En la Constitución de 1824, aunque se adoptó el federalismo, no había un medio para resolver choques entre estados y federación. También en la Constitución de 1857 se puede decir que nació el juicio de amparo, que fue innovador porque protegía derechos individuales. Este punto es a lo que me refiero, que para nosotros los ciudadanos el juicio de amparo o el amparo fue creado para nosotros los ciudadanos. O sea, de verdad es un tema, un punto importantísimo para nosotros, para todos nosotros, no solamente para las personas que estamos estudiando derecho, sino para todos. Es especialmente para nosotros, para poder defendernos, para poder defender nuestros derechos. Bueno, no me quiero desviar, que los derechos se protegía a los derechos individuales el amparo, el juicio de amparo, pero no resolvía conflictos entre poderes. También durante el siglo XIX, México sufrió guerras civiles, invasiones, dictaduras, que pues impidieron consolidar instituciones judiciales fuertes. También tenemos que remarcar que a México llegó la figura de las controversias constitucionales mucho después, como producto de un proceso histórico más accidental. Pues me gustaría por último hacer mención del artículo 105 constitucional. Pues este artículo es amplio, sí es amplio, pero es bastante importante para este tema que nosotros estamos tratando, que es las controversias constitucionales. Creo que para todos nosotros, para todos los compañeros, es importante leerlo completamente, comprenderlo y posteriormente pues hacer nuestras dudas, preguntas de lo que tengamos, quizá de definiciones o a qué se refiere cierta parte. Este artículo lo vamos a necesitar mucho para este tema. Es muy importante conocerlo, estudiarlo y pues no tengo más que decir, más que agradecer la atención. Y a continuación mis compañeritos igual hablarán de diversos puntos referente al mismo título que ya lo había mencionado, que es la historia de las controversias constitucionales. Agradezco mucho la atención y por mi parte es todo. Mi nombre es Andrea Verónica Fuentes Hernández. ¿Qué tal? Mi nombre es Claudia Martínez, soy estudiante de Derecho. Y en este momento les voy a hablar un poco de la Constitución de 1917 y la evolución en México. El nacimiento de las controversias fue en 1917, que se introdujo las bases de las controversias en el artículo 105. Su objetivo era resolver los conflictos de competencia entre poderes y órdenes de gobierno. Para el siglo XX fue la evolución, ya que durante décadas el sistema presidencialista limitó la fuerza de la Suprema Corte y las controversias ya no eran tan usadas con frecuencia y su impacto fue ampliamente reducido. La reforma, que fue en 1994, fue el momento clave, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se transforma en un tribunal constitucional moderno. Se amplía la legitimación, se activa ya que ahora podía presentar controversias no solo la Federación y los estados, sino también los municipios y los órganos autónomos. Se refuerza muchísimo la independencia judicial y se acotan las facultades del presidente, en este caso era presidente. Los casos emblemáticos del INE y el Ejecutivo sobre el presupuesto. Ese también fue un tema muy importante, ya que fue una controversia entre municipios y los estados, ya que limitaban su autonomía. La INAI, la COFESE o la CNDH contra el Congreso, diputados recientes sobre la energía de salud y la seguridad. Y con esto la Constitución Política
de los Estados Unidos mexicanos de 1917 es la ley fundamental que rige al país. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por un Congreso Constituyente de Querétaro, provocando por Venustiano Carranza, y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. La Constitución de 1917 surgió como resultado de la Revolución Mexicana. En 1910 a 1917, un conflicto armado que buscaba transformar las estructuras políticas y sociales del país. A diferencia de la Constitución de 1857, que era de carácter liberal, el nuevo texto constitucional incorporó a las principales demandas de los grupos revolucionarios como derechos sociales y justicia agraria y laboral. Los debates en el Congreso Constituyente de Querétaro mostraron la división entre los carrancistas y los jacobinos o renovadores, que más radicales, liderados por figuras como Francisco Mujica, y el resultado fue un documento que, aunque basado en gran medida en proyecto original de Carranza, incluyó el artículo de vanguardia para su época, lo que lo convirtió en la primera constitución del siglo XX en el mundo en incorporar los derechos sociales. La Constitución de 1917 se distingue por su contenido social, que reflejó en los artículos claves. La batería. ¿Traigo el Lester? ¿O así? ¿Lo alcanza a pausar? La Constitución de 1917 se distingue por su contenido social, que se reflejó en los artículos clave, como es el artículo 3, mismo que habla de la educación, que es obligatoria, es gratuita y es laica. El artículo 27, que se consagra la propiedad de la tierra como un derecho de la nación, lo que permite la expropiación por causa de la utilidad pública y el reparto agrario. Y el artículo 123 reconoció los derechos laborales, como la jornada máxima, que solamente sea de 8 horas, el derecho a la huelga, al salario mínimo y a la igualdad salarial. Además de estos pilares sociales, la Constitución de 1917 mantuvo la estructura republicana, federal y laica de la Constitución de 1857, con la división de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Constitución de 1917 es uno de los textos fundamentales más longevos del mundo, pero también de los más reformados. Desde su promulgación ha sido objeto de ciertos decretos de reforma, de modificaciones en los artículos, y la evolución constante ha buscado adaptar la Carta Magna a las cambiantes realidades políticas, económicas y sociales de México. Algunos cambios han sido muy significativos, como por ejemplo la consolidación. Esa época fue en las décadas del 1920 a 1940, que son las reformas relacionadas con la consolidación del régimen de posrevolucionario, la creación de las instituciones y la implementación de los derechos sociales, el desarrollo institucional en 1950 a 1960, son modificaciones para fortalecer el sistema político, económico, como la creación de nuevos organismos. Se otorgó el derecho del voto para las mujeres en las elecciones federales en 1953. La apertura y la liberación, que fue en 1980 a los años 2000. En ese periodo se produjo la mayor cantidad de cambios. Las reformas se enfocaron en la liberación económica, la apertura del sistema político y la incorporación de derechos humanos. En el artículo 27 se puso fin al reparto agrario y se permitió la propiedad privada de la tierra.
Los derechos humanos reconocieron la pluriculturalidad. En el siglo XXI, la reforma del 2011 en el artículo 1 fue trascendental, ya que se elevó los tratos internacionales de los derechos humanos al mismo nivel jerárquico que la Constitución. Se ha reconocido la composición pluricultural de la nación, la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que se han incorporado a los derechos de nuevas generaciones, como el derecho a un medio ambiente sano. La evolución de la Constitución de 1917 refleja el dinamismo de la sociedad mexicana. Aunque se han mantenido su estructura y sus principios originales, las reformas han permitido que se mantenga como la ley suprema del país, ajustándose a los desafíos de cada época. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha experimentado una profunda transformación, pasando de ser un poder con la función pasiva y secundaria a convertirse en el actor central y un árbitro decisivo en el sistema federal mexicano. Este cambio se debe a diversos factores, principalmente a la reforma judicial de 1994, que al principio del video pues ya les había tocado un poco el tema de esa reforma, que se le otorgó la mayor independencia y las facultades, y pues la reciente reforma judicial del año 2024, que configuró su estructura y su legitimidad. Antes de la reforma judicial de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación operaba bajo un sistema donde su independencia estaba comprometida y los ministros eran nombrados por el presidente de la República y su mandato era por tiempo indefinido, lo que generaba una relación de subordinación al Poder Ejecutivo. En este periodo, la Corte tenía un papel limitado en la resolución de controversias entre los poderes de la Unión y entre los distintos órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. La reforma de 1994, impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, buscó fortalecer el Poder Judicial y dotarlo de autonomía. Entre los cambios más significativos se encuentra la autonomía de independencia, es decir, se garantizó la autonomía presupuestaria y la gestión del Poder Judicial, así como la producción del número de ministros. El número se redujo de 26 a 11, lo que facilitó la toma de decisiones. Las nuevas facultades que se le otorgaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, facultades para resolver las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En estas nuevas atribuciones transformaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero tribunal constitucional, capaz de dirimir conflictos entre los poderes de la Federación, de los estados y los municipios, así como invalidar las leyes contrarias a la Constitución. Es decir, cuando las cosas son anticonstitucionales, ese poder es el que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene todo el derecho de poder, pues en este caso, no aceptarlas. La reciente reforma judicial del 2024 marca una nueva era para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este cambio se profundizó y se caracterizó por la elección de ministros, voto por voto popular, lo que busca dotar al Poder Judicial de una legitimidad democrática. De acuerdo con el nuevo modelo, los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación son elegidos directamente por la ciudadanía. En esta reforma se ha provocado un intenso debate sobre el futuro de la autonomía judicial, mientras que sus defensores argumentan que la elección popular combatirá la corrupción. Sus críticos señalan el riesgo de la politización y la pérdida de la independencia del Poder Judicial, ya que la selección de candidatos
podría quedar bajo el control de los partidos políticos. Bueno, pues con esto concluyo mi tema. Espero y sea de gran ayuda y la información les pueda servir. Bueno, compañeros, pues como ya lo hemos hablado, hoy vamos a adentrarnos en lo que es lo fascinante que es el mundo de los mecanismos que mantienen viva una democracia, lo que son las controversias constitucionales, o como a menudo como son lo que son los debates técnicos y jurídicos que ocultan la importancia. Vamos a comparar cómo funcionan en Estados Unidos y así como en México, analizar sus similitudes, las polémicas actuales que enfrentan y sobre todo que son un verdadero seguro del Estado de Derecho. Las diferencias fundamentales, empezaremos primero por las diferencias clave, que son sus orígenes en lo que son radicalmente distintos, toda vez que en Estados Unidos el poder de la revisión judicial, es decir, la capacidad de la Corte Suprema de declarar inconstitucional una ley, nacido de una jurisprudencia en 1803 con el caso de Morby contra Madison. No estaba escrito explícitamente en lo que es la Constitución, fue la Corte misma la que se otorgó ese poder. Entonces, desde ese momento su enfoque ha estado tradicionalmente más orientado a la revisión de las leyes y a la protección de los derechos individuales frente al poder del gobierno. En lo que es el país mexicano, marcando un contraste, el sistema mexicano es de origen expresamente constitucional en lo que es nuestra Carta Magna, en su artículo 105, que prevé de manera detallada la figura de la controversia constitucional. Aquí el énfasis inicial ha estado más que en resolver lo que son los conflictos de competencia entre federación y estados, y entre poderes de un mismo estado o entre órganos de gobierno, ya que son mecanismos diseñados para mantener lo que es el árbitro del federalismo. Sus similitudes esenciales generalmente son que, a pesar de que nacen de formas tan diferentes, ambos sistemas convergen en su propósito último. Tanto la Suprema Corte de Estados Unidos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México fungen como un árbitro final de la Constitución. Son la última instancia que interpreta las leyes fundamentales. También podría ser que el objetivo central de ambos es idéntico: preservar la supremacía constitucional y garantizar el equilibrio de poderes, ya que ambos sistemas, aunque por caminos distintos, buscan que ningún poder ejecutivo, legislativo o judicial exceda en sus atribuciones. Actualmente las controversias es un papel de árbitro que coloca a las cortes en el ojo del huracán de los debates nacionales más acalorados. En Estados Unidos vemos a la Corte Suprema diciendo casos que dividen profundamente a la sociedad, como vendría siendo el derecho, lo que es al aborto, la posesión de armas, que realmente es un tema muy delicado, toda vez que, como hemos visto, han ocurrido muchos incidentes en las escuelas, lo que vendría siendo el matrimonio igualitario o políticas de medio ambiente, políticas de migración. Cada fallo tiene repercusiones enormes en la vida de millones. En México, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación también está en la primera línea, resolviendo controversias de alto impacto, la distribución del presupuesto, las reformas como podría ser la reforma energética, la autonomía de los órganos reguladores independientes y como podría ser la distribución de competencias entre los niveles de gobierno. Podremos referir también lo que es la relevancia contemporánea y podría hacerse una reflexión crítica, pero más allá de esos casos en específico, porque son tan vitales lo que son las controversias, vendría siendo en el sentido de que el Estado se encarga prácticamente en salvaguardar lo que es la democracia en la modernidad
que existen tendencias constantes a lo que es la concentración del poder, al ejecutivo, las controversias constitucionales como un freno esencial, un recordatorio poderoso de que nadie está por encima de la Constitución, y esto nos lleva a la reflexión crítica final, que las controversias constitucionales no son meros tecnicismos legales, sino que se han convertido en lo que es un verdadero seguro de vida de lo que es la democracia, como últimamente fue lo de la reforma del Poder Judicial, que realmente no se llevó como a cabo lo que es la controversia constitucional, porque realmente hicieron lo que quisieron con el poder. Entonces, las controversias constitucionales en Estados Unidos, la Corte consolidó como guardiana a través de su propia jurisprudencia, construyendo su autoridad caso tras caso. Y en México la Constitución lo prevé expresamente, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación asume plenamente el rol tras la reforma de 1994, ganando independencia y fuerza. Entonces, en conclusión, en ambos países esta figura son lo que evita que un poder se interponga sobre los demás y que en la Constitución se convierta o no se convierta en lo que es letra muerta. Sin controversias constitucionales, el equilibrio de poderes sería imposible, sería el federalismo, y en este caso se debilitaría irreversiblemente y la democracia quedaría completamente expuesta al abuso del poder. Son en esencia el mecanismo que asegura que la Constitución no sea solo papel, sino la fuerza viva que ordena nuestra convivencia. Y pues hasta aquí sería todo lo que yo entendí y lo que yo busqué. A continuación, mi compañero.